Bueno, pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, podemos seguir compartiendo su precioso nombre. Vamos a continuar en esta serie de discipulados sobre el atributo del Señor Jesús, ese atributo que lo describe como el Hijo. ¿Qué significa que Él sea el Hijo? Recordemos, hemos puntualizado ya varias veces que no se trata de el hijito, no se trata del junior, es el hijo en el sentido de que sobre él está el nombre, él es quien da consistencia, él es quien le da razón de ser al nombre, es el portador del nombre, es el ungido, es el sacerdote, ¿se acuerdan? Y en ese sentido, él porta el nombre porque tiene toda la autoridad. Vamos a continuar viendo este atributo de Ben como hijo y el día de hoy vamos a comentar que él es Ben Misra al-Shekem. ¿Qué significa esto? Bueno, él es el hijo sobre quien está precisamente en sus hombros o sobre sus hombros está todo el imperio, toda la autoridad, todo el señorío, toda la majestuosidad del nombre de Dios. Y lo vamos a ir viendo ahorita a través de la palabra, como en los hombros de nuestro Señor Jesús radica o se asienta precisamente todo el poder, toda la autoridad del nombre de Dios. Vamos a ver, vamos a ver la primera cita, esta primera cita que nos vamos va a ser nuestra cita central, nos vamos a basar en esta cita, en cada uno de los versículos, perdón, no en cada uno de los versículos, en este solo versículo, pero en cada uno de los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús que nos describe esta cita. Aparentemente podríamos ver que simplemente se trata de manifestar que Jesús es el niño que nació y ya. Tal vez nos hemos quedado con esa idea simple, pero vamos a ver la profundidad que tiene esta preciosa cita de Isaías 9:6. Primero la presentamos, vamos a proclamarla en la versión Biblia textual, en esta versión textual en su cuarta edición, dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido. Hijo, aquí está el atributo, recuerden, Ben, ¿sí? Hijo nos es dado. Este atributo ya lo habíamos comentado en otros discipulados pasados. Y luego veamos, el dominio está sobre su hombro. Aquí es donde entran las palabras Mirra al Shekem, es decir, en quien está precisamente o en quien se deposita todo el dominio, toda la autoridad, todo el poder de Dios está depositado precisamente en sus hombros como si fuera la figura de que Él lo está cargando, no porque sea una carga, sino porque Él le da sustento. Él sustenta como piedra angular, Él sustenta precisamente el nombre. Me permito compartir también con ustedes esta versión, traducción Kadosh israelita mesiánica. Vamos a ver el sentido que nos aporta o la riqueza que nos aporta esta traducción. Fíjense, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros. Aquí está el poder, la autoridad, el dominio, el señorío está reposando precisamente en sus hombros. Y observen, les será dado el nombre, y luego nos dice dos puntos y seguido. Vienen aquí los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús en hebreo, y luego, si ustedes se fijan aquí al final, nos pone su traducción, que sería ya en español. Entonces, observemos los atributos que nos comparte esta traducción. Pele Yoetz. Pele Yoetz sería un maravilloso o el maravilloso consejero o en quien reside toda la sabiduría de Dios, todo el consejo de Dios. O, dicho de otra manera, es la sabiduría misma de Dios expresada o manifestada. También observemos esto, no es
el Gibor, como si dijéramos el retrato de X persona. No, 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 no. El Gibor quiere decir Elohim, es una contracción del nombre de Dios. El, que significaría Dios, y luego Gibor, que sería o se traduciría como poderoso. Es decir, se estaría traduciendo como el Elohim poderoso o el Elohim todopoderoso. Y recordemos que Elohim es precisamente Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, observen, es ese Elohim poderoso o todopoderoso en quien reside precisamente el nombre, que es parte de lo que estamos comentando el día de hoy en este atributo Ben Misra al Shekem. ¿Sale? Ahora, Abid Ad. Abid Ad es otro atributo. Abid Ad sería precisamente padre de la eternidad o padre eterno. Abid es papá o padre o papito y Ab es eterno o la eternidad. Y luego también observemos el otro atributo que nos da aquí es Sar Shalom. Sar, príncipe o quien detenta el poder, la autoridad, pero es el príncipe de paz o el rey de paz, o el gobernante, el gobernador, o la autoridad de paz, o esa paz, ¿se acuerdan? Que también la hemos visto en otras ocasiones. Recuerden, es ese corazón conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Es un corazón shalom, alineado a su propósito, alineado a su voluntad. ¿Sale? Entonces, bueno, veamos esta riqueza que nos da esta traducción o estas dos traducciones, mejor dicho, y cómo nos van llevando precisamente a conocer más ampliamente a nuestro Señor Jesucristo. Déjenme también compartirles por qué estar hablando en hebreo, por qué estar mencionando estos atributos acerca del nombre de nuestro Señor en hebreo. Bueno, recordemos algo, la palabra de Dios nos dice precisamente que nosotros vamos a hacer o Dios nos va a regalar, Dios nos va a dar una pureza de labios o un lenguaje en el que se va a proclamar precisamente el nombre, se va a invocar precisamente el nombre y nos va a apartar de la impureza de labios que están como pueblo pagano, como pueblo gentil, que no conoce el nombre de Dios, simplemente diciendo Dios, o en su caso, por ejemplo, muchos dicen Diosito. Entonces, no se trata de Dios, cualquier Dios, sino el de Elohim, el Dios de dioses y no es Diosito, sino que es Dios el Todopoderoso, el Gibor, por ejemplo, que se mencionaba, el Elohim, y luego Gibor, Todopoderoso. ¿Sale? Si ustedes ven por ahí en sus Biblias, mis hermanos, en diferentes versiones, Sofonías 3:9. Hay muchas versiones, ustedes busquen diversas versiones de la Biblia y se van a dar cuenta que dice, por ejemplo, en aquel tiempo haré que los pueblos paganos dejen de cantar en honor a sus ídolos. O sea, nos aparta de la idolatría para que puedan invocar mi nombre, o sea, conocer mi nombre e invocarlo en todo caso. Y observemos cómo el Señor en su misericordia dice que todos me rindan homenaje solo a mí o que todos me honren solo a mí. Esa misma cita en otra traducción dice, porque entonces volveré yo a los pueblos el lenguaje puro, es el lenguaje puro donde Él se manifestó, el hebreo, mis hermanos, ¿sí? Para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento, o sea, todos a una sola voz, como dice en Romanos 15, por ejemplo, dice, todos a una voz, invoquemos su nombre, le demos toda la honra y toda la gloria. Igual que dice, por ejemplo, en Filipenses 2, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, etcétera, todos proclamen que Él es el Señor. Otra traducción, por ejemplo, la traducción libre actual, dice Sofonías 3:9, cuando llegue ese día, haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad
para que juntos me adoren y puedan pronunciar mi nombre. A veces nos preguntamos por qué tanto énfasis en mencionar el nombre, mis hermanos, o en este caso, los atributos acerca de su nombre en hebreo. Bueno, estamos dando cumplimiento a lo que dice nuestro Señor. Esta cita de Sofonías creo que es muy clara y nos pone en el contexto en el que Dios está trabajando y está haciendo las cosas. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque a Él le place y simplemente estamos viendo que Él es Dios, que Él es la autoridad y por eso precisamente es que Él ordena que se hagan así las cosas. Él es el que pone el mensaje, Él es el que pone el atributo o nos da sus atributos, Él es el que nos da su nombre, nos da a conocer su nombre, nos permite invocarlo. La obra es de Él, como dice la palabra. Él pone el querer, Él pone el hacer. Y entonces, bueno, esa insistencia, mis hermanos, no es algo personal, sino que simplemente estamos dando cumplimiento a lo que nos ordena nuestro Señor. Él pone ese querer y Él pone ese hacer. Ahora, como les comentaba, vamos a estar viendo la palabra, ¿sí? Y vámonos a Isaías otra vez. Esta va a ser nuestra parte central, el versículo central, y vamos a ubicarnos en la primera parte. Un niño nos es nacido. Vamos a ver varias citas, como ustedes pueden ver aquí, Isaías, Lucas, Juan, Romanos. Un niño nos es nacido. Luego, un hijo nos es dado. También vamos a ver el Evangelio de Juan, varios capítulos, Romanos, Primera de Juan, ¿sí? Donde está ese Shechem. O sea, nos ha sido dado porque en él está el dominio, acuérdense, Shechem es el dominio. En sus hombros, acuérdense, sobre sus hombros o sobre cuyos hombros reposa ese Shekem, esa autoridad, ese poder de Dios. Y luego vamos a ver cuyo dominio reposará sobre sus hombros, varias citas también en Isaías, en Salmos, en Jeremías, Zacarías, Mateo, Primera de Corintios, hasta el Apocalipsis inclusive, y luego nos vamos hasta donde dice, nos da el nombre, o le será dado el nombre a él para dárnoslo a conocer, como dice precisamente en Sofonías 3:9. Vamos a ver ahí diversas citas y luego estaremos presentando estos atributos. ¿Se acuerdan? Peleyoetz, por ejemplo, que es maravilla de consejero, o el gran consejero, el Gibor, acuérdense, el todopoderoso, Elohim, el todopoderoso, Abi, Ad, ese papá, ese papito que es eterno, y Sar Shalom, el príncipe, el que tiene la autoridad, el señorío, el gobernante, pero como señor de paz que nos alinea precisamente a su voluntad. Esto es lo que vamos a estar viendo, mis hermanos. Seguramente no vamos a acabar en este discipulado, vamos a continuarlo, no hay ningún problema. Haremos 2 o 3 secciones, las que sean necesarias, para poder ir viendo todas estas citas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con Isaías 9:6. Repetimos, porque un niño nos es nacido. Y vamos a, déjenme presentarles aquí nuestra herramienta de Eastword. Vamos a Isaías 7:14, si me van siguiendo ahí en sus casitas. Déjenme compartirles la otra herramienta. A ver, se supone que aquí ya se debe de ver. Listo. Creo que ya está ahí. Isaías 7 y vamos al versículo 14. Fíjense. Dice, por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. No perdamos de vista que en esta primera parte, la primera parte del versículo 6 de Isaías 9, dice, un niño nos es nacido, un niño nos es nacido. Y veamos cómo aquí en Isaías 7, el siguiente capítulo prácticamente, nos dice, Adonai mismo nos da
esa señal. ¿Cuál es la señal? Observemos, la señal no es un símbolo, la señal no es una cosa, la señal no es una flecha, no es un lugar, la señal es Jesús. Dice, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. Ven, ¿se acuerdan? Dará a luz un hijo. Ese hijo, dice, va a tener un nombre, Emanuel, que significa, ¿se acuerdan? No solamente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. ¿Sale, vale? Recuerden que no solamente es con, sino también en, porque el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no era solamente estar con, sino quedarse en, o hacer su morada en nosotros. Por ejemplo, Galatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, no dice conmigo. ¿Sale? Y hay muchísimas, muchísimas citas más que ya hemos comentado en otras ocasiones que nos hablan precisamente de lo que significa este atributo de Emmanuel. ¿Qué otro o qué otra cita podemos ver? Bueno, vamos a ver el cumplimiento de esta preciosa promesa. Vamos a dirigirnos al Nuevo Testamento, Lucas 1:35. Vamos a ubicarnos en Lucas 1:35 y podremos ver el cumplimiento de esta preciosa promesa, ¿verdad? Lucas 1, verso 35, dice la palabra, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, observen esto, el poder, no perdamos de vista el atributo que estamos viendo, mis hermanos, de que ven, el Hijo, es, o sobre quien está, ¿se acuerdan? Misra al Shekem, en quien está o en quien reside todo el señorío, todo el poderío, toda la autoridad de Dios. Fíjense lo que dice este versículo, el poder del Altísimo te hará sombra. No es que el poder, como muchos dicen por ahí, ¿verdad? En otras religiones, en otras, pues sectas, ¿verdad? Creencias religiosas, que nos dicen que el poder está en la mujer. No, dice, el poder del Altísimo te va a hacer sombra, no dice es tuyo o reside en ti. El poder te hará sombra. Por lo tanto, o por lo cual, lo nacido, o sea, ese hijo nacido, será llamado santo, coma. Es decir, ¿sí? Si ustedes se fijan, dice hijo de Dios. Este es un título mesiánico. Ven, acuérdense que estamos viendo el atributo del hijo Ben Misra al Shekem, el Hijo en quien está o en cuyos hombros está todo el poder, toda la gloria, todo el nombre, toda la autoridad, todos los atributos del nombre de quien es Dios. ¿Sale? Vamos a ver otra cita ahí mismo, pero ahora vamos, bueno, en el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a Juan 4:22. Ah, bueno, también Lucas, si no mal recuerdo, déjenme revisar. Sí, Lucas 2:11, el siguiente capítulo también, para que lo podamos ver. Fíjense el versículo 11, dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bien, bien, bien importante esto, mis hermanos. Ese hijo que es Emanuel, ese hijo que es santo, ¿sí? Igual que Dios. Acuérdense, aquí viene a nuestra memoria Isaías 6, por ejemplo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, ¿se acuerdan? Llenos están los cielos, la tierra de su gloria, etcétera. Está Dios en el trono, o Jesús en el trono, y están los serafines o querubines, dándole toda la honra, toda la gloria eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad, cantando delante de Él, que es santo. Pero, acuérdense, lo veíamos ahorita en Lucas 1:35, es el Hijo de Dios, o sea, en quien está o en cuyos hombros está todo el poder, toda la autoridad y toda la gloria de Dios. Pero ahora veamos
¿cómo lo presenta Lucas 2:11? No es que sea diferente, lo presenta de diferentes maneras, no es que sea otro totalmente diferente, no, lo presenta de diferentes maneras, pero se trata, en este caso, de la misma persona que es nuestro Señor Jesús. Se trata del mismo Dios que es espíritu y que no es persona. ¿Sale? Entonces observemos, Cristo el Señor. Aquí hay dos atributos, mis hermanos. Cristo, ¿se acuerdan? Ben Elohim, Meshiach, el Mesías. En hebreo, el Mesías. En griego, el Cristo. Y entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo como el ungido, en quien reside el nombre, porque Él es el portador del nombre, Él es el que da el nombre, Él es el consumador del nombre, Él es el constructor del nombre, lo que hemos visto ya en los otros discipulados que preceden a este. ¿Sale? Pero además nos dice el Señor, o sea, el Kyrios en griego, pero en hebreo, Adonai. Ahorita acabamos de proclamar algunas citas, sobre todo de Isaías, que dice Adonai, el Señor de señores, no cualquier Señor, el Señor, Adonai, el único Señor que es Señor de todos los que se dicen o se nombran señores. ¿Por qué la importancia de este versículo? Bueno, todo es importante, pero ¿por qué recalcamos este versículo, mis hermanos? Porque nos dice que Cristo es el Señor. Ahora, vamos ahora sí a Juan 4 para que podamos ver y luego Romanos, que ya hemos visto estas citas, vamos a Juan 4:22 para que vayamos viendo por qué es importante entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es Cristo, pero además el Señor. Fíjense lo que dice Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Otras traducciones dicen, porque el Salvador nace de los judíos o viene de los judíos o desciende de los judíos. El Salvador o la salvación, que es el nombre precisamente o el atributo de Yeshua. ¿Se acuerdan? Ya, ¿sí? Que es la contracción del nombre de Dios, y luego Oshua, que es salvación o salvador. Y entonces vemos a nuestro Señor Jesús, dice, como salvador. Observemos, ustedes, dice Jesús, está con la samaritana, recuerden, adoran lo que no conocen, o sea, no saben ni a quién están adorando. Pero, dice, pero nosotros adoramos lo que conocemos. ¿A quién adoran? Pues aquí dice, mis hermanos, en el versículo 22, observen, la salvación viene de los judíos. ¿A quién adoran? Pues al Salvador, al Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Bueno, si vemos el Antiguo Testamento, pues dice que es Yahvé, dice que es Elohim, dice que es el Shaddai. Si vemos el Nuevo Testamento, pues dice que es Jesús, porque Él es el Salvador. Lo acabamos de ver ahorita, porque Él salvará a su pueblo. Estamos comprendiendo. Entonces, vean la importancia que decíamos ahorita de Lucas 2, de que Jesús, ese pequeño, ese hijo, no es un chiquito, ¿sí? Sino que ese pequeño, aparentemente, ¿sí? Que podemos decir, era un bebecito, sí, pero ese Jesús en quien reside corporalmente todo el poder y toda la autoridad, tiene todo el señorío. Entonces no es un diosito, no es un chiquito, no es un bebito, no es junior, es Jesús el Hijo. Jesús el Cristo, Jesús el Señor, Jesús es el que es adorado, porque los judíos, los verdaderos judíos, ¿sí? Los que conocen realmente la iglesia primitiva, mis hermanos, acuérdense, la predicación de Pablo, por ejemplo, y de los apóstoles, se centraba en quién es Cristo. ¿Por qué? Bueno, este versículo ya no lo sabemos, ¿verdad? Y este capítulo de Romanos, vamos a Romanos 9:5, que es la última cita que compartimos en relación a este comentario que estamos haciendo.
nos dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, observen, vino Cristo, el cual es Dios. Entonces, mis hermanos, decir que Cristo es el Señor, decir que Jesús es el Hijo de Dios, y Él es el mismo, es la misma persona, es decir, esa persona que está siendo adorada y que Jesús está diciendo, no saben ni a quién están adorando ustedes, a quién deben de adorar, al Salvador, es lo que les está diciendo Jesús. Se lo está comentando a la samaritana. Y luego toda la samaritana le dice, bueno, señor, es que cuando el Cristo venga o el Mesías venga, Él nos va a explicar todas las cosas, nos va a manifestar o nos va a decir todas las cosas. Y dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Y recordemos que entre esa charla, Jesús está diciendo, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad adoren a Dios, porque Dios es espíritu, mis hermanos. Y las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, no carnalmente. Esto no lo vamos a entender carnalmente. Por eso Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Adoren al Salvador, adoren al que viene de los judíos, adoren a ese hijo que va a nacer. ¿Me estoy explicando? Obviamente ya nació. Es lo que le está diciendo la samaritana. Adoren a ese Mesías. Y el Mesías, pues soy yo, el Cristo, soy yo el que está hablando contigo. Ya estoy aquí, es lo que le está diciendo Jesús. Adórenme, crean en mí, como lo vamos a ver ahorita en las siguientes partes que vamos a ver de este versículo 6 de Isaías 9, pero también en las diferentes citas que vamos a estar compartiendo. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Terminamos la primera parte de un niño nos es nacido y continuaríamos con la segunda parte que sería un hijo nos es dado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario y si no, bueno, pues continuamos y nos iríamos a Juan 1, Juan capítulo 1 y vamos a ver los versículos 12 al 14, para que vayamos ubicándonos. Juan capítulo 1, versos 12 al 14, para que me vayan siguiendo, por favor, ahí en sus Biblias. Fíjense, pero a todos los que los recibieron, observen esto, mis hermanos, por favor. No solamente es recibir a Cristo. Muchos dicen, es que yo recibí a Cristo en mi corazón. Sí, pero observen también esta parte, porque no solamente es recibirlo, observen lo que dice la palabra, escuchen lo que dice la palabra. Los que creen en su nombre, no solamente es recibir a Jesús, es creer en su nombre. Mis hermanos, para creer en su nombre es necesario conocerlo, pero dice la palabra, ¿cómo van a decir que Jesús es el Señor? ¿Cómo van a conocerlo si no hay quien predique? Y mis hermanos, hay un gran problema aquí. Las denominaciones o las congregaciones se preocupan tanto por predicar palabra nada más, palabra, 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 que muchas veces es letra muerta. ¿Por qué, mis hermanos? Ya lo hemos visto, no lo decimos nada más nosotros, lo dice la palabra de Dios y muchos otros pastores que nos dicen, si no se está predicando realmente la palabra como espíritu, como vida, es decir, el nombre, el propósito y el objetivo de conocer a Dios para adorarlo y glorificarlo, pues se está predicando nada más para nuestro vientre. Ya lo vimos en Malaquía, ¿se acuerdan? Esta serie de discipulados que antecede a cómo veíamos que es una herejía predicar una cosa diferente, porque estaríamos usando la Biblia para nosotros, estaríamos tratando de sacar provecho a la palabra de Dios o al nombre de Dios para nosotros. Y nos quedamos o pretendemos quedarnos con el regalo
pero nos olvidamos de la primera parte. Busca que Dios sea el rey en tu vida. Eso significa busca primeramente las cosas del reino de Dios. No es que busquemos las cosas del reino, el castillo y los palacios y el dinero y las joyas. Esas joyas, ese palacio, ese dinero, déjenme decirlo así, es su nombre, mis hermanos, sus atributos, esas riquezas, esas joyas que van a ser puestas en nuestra cabeza, son los atributos de su nombre. Dice en Apocalipsis, van a ser sellados con su nombre, va a estar su nombre en sus frentes. El nombre son esas joyas que están en la corona que Él nos está poniendo, mis hermanos, si así Él lo decide por su gracia y su misericordia, no por nuestras obras. Estamos comprendiendo. Entonces veamos a lo que se refiere creer en su nombre, mis hermanos. ¿Por qué no creemos en su nombre? Pues porque brilla por su ausencia la predicación del nombre. Brilla por su ausencia la predicación de los atributos en los sermones. Nos hablan de la prosperidad, nos hablan de la bendición para nosotros, pero no nos enseñan que la prosperidad es Él, no nos enseñan que la bendición es Él, y no nos enseñan que la verdadera bendición, mis hermanos, no es que Dios esté en mi vida, sino que Él es la bendición, y por eso mi vida está bendecida. Estamos comprendiendo la diferencia. Ahora observemos, vamos a la siguiente parte de este versículo 12. Primero, recibirlo, luego creer en su nombre y después todavía observemos esto, mis hermanos. Nos da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Nos da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esa potestad que no es para que nosotros seamos poderosos, no es para que nosotros abusemos de ese poder, no es para que nosotros usemos ese poder a nuestro favor, a nuestra conveniencia o para gastar en nuestro vientre, como dice la palabra, sino para darlo a conocer, para honrarlo, para glorificarlo. Vamos comprendiendo. A esto nos lleva, observen Juan 1:12. Ahora veamos el versículo 13, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es quien nos engendra, mis hermanos, cuando creemos en su nombre. No solamente es recibirlo. Somos hijos de Dios todos los que lo recibimos. Mis hermanos, vean lo que dice la palabra. Los que lo reciben, coma, creen en su nombre. Entonces no solamente es decir, sí, Jesús es mi Señor, es creer quién es Él. Ese Dios, ¿verdad? Que se está revelando y que quiere ser adorado, como le dice Jesús a la samaritana. Adoran lo que no saben, conózcanme para que me adoren a mí, es lo que le está diciendo Jesús. Ahora veamos el verso 14, el logos, ¿se acuerdan? Ese logos que nos dice, voy a regresarle aquí al versículo 1 para que recordemos, en el principio era el logos y el logos estaba ante Dios y Dios era el logos. Dios era el logos. Entonces ahora observemos el versículo 14. Ese Dios que es el logos, ¿sí? Se hizo carne, mis hermanos. Se encarnó. Es el cántico de Filipenses 2, del versículo 5 hasta el 11. Y tabernaculizó, puso su morada entre nosotros. No solamente con Emanuel, ¿te acuerdas? No con, sino en nosotros. Y contemplamos su gloria, mis hermanos. Gloria, Juan 17:6. Manifesté tu nombre, ¿se acuerdan? Manifesté tu nombre. Es la gloria lo que estamos viendo, el nombre de Dios manifestado, mis hermanos, en la persona de Jesús. Gloria, observen, como del unigénito del Padre, unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mis hermanos, vamos viendo quién es ese
Ben, ¿se acuerdan? Misra al Shekem. Es el hijo en quien reside encima de sus hombros o quien carga sobre sus hombros todo el poderío, todo el nombre de Dios. Vamos ahora a otros versículos, otro capítulo, vamos a Juan 3, 16 al 18. Ya conocemos estos versículos, pero bueno, vamos a repasarlos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito, el unigénito, acuérdense, lo mismo que decía en Juan 1:12, para que todo aquel, observen, que en él cree. Aquí no dice que lo reciba. Sí, hay que recibirlo, por supuesto, pero se trata de creer. Ya vimos creer en qué. Juan 1:12, en su nombre. A lo mejor me dicen, bueno, nada más ahí dice eso. Aguántenme tantito. Fíjense, en él cree, no se pierda, pero observen esto, mas tenga vida eterna. Y hemos visto que Juan 17:3 nos dice en qué consiste la vida eterna. Conocerlo a él, el único Dios verdadero. Único Dios verdadero. No hay otro, no hay más. Juan 4:22, que acabamos de ver, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, pero nosotros adoramos al que conocemos o lo que conocemos, porque el Salvador, la salvación, nace de los judíos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús que adoremos? Pues al Salvador, no qué, sino a quién, a aquel que es la salvación, a aquel que es el Salvador. No porque nos salvó, sino porque Él es el Salvador, Él es la salvación. Ahora vean el verso 17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿De acuerdo? Pero ahora vean el verso 18, mis hermanos. El que cree en Él, otra vez vuelve a repetir lo mismo, no solamente recibirlo, el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. Ahora, observemos por qué es el juicio, mis hermanos. Dice, porque no ha creído en el qué, dice, en el nombre. Muchas veces nada más, es que yo creo en Jesús. Ah, sí, creo en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues no sé, pero yo creo en él. No, cree en su nombre. Tienes que saber y conocer quién es. Conoce sus atributos, pero no los conocemos. No tenemos una relación con él, no tenemos esa intimidad con él para buscarlo, mis hermanos, como dice la palabra, como el ciervo brama, el ciervo, un venado, brama en el desierto cuando tiene sed. Con todo su ser está bramando, está vibrando, está sufriendo porque necesita y quiere agua. Jesús es el agua viva, mis hermanos, pero con todo su ser. Por eso hasta tiembla el ciervo, el venadito. Es el primer mandamiento, mis hermanos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. ¿Estamos entendiendo? Pero veamos esto, mis hermanos. Fíjense, ¿por qué viene el juicio? Porque no hemos creído en qué, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? Vean ahí en las cartas de Primera de Juan, y este es el mandamiento que creamos en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento, ya lo hemos visto, ya lo vimos en los discipulados que anteceden, creer en su nombre, creer en Él. Estamos comprendiendo. Vamos a continuar, ¿sí? Estamos ya en Juan 3:16, vamos al capítulo 8, verso 35. Juan 8, verso 35.
Y fíjense esto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero vamos a ver algo aquí, el hijo queda para siempre. ¿Qué significa Emanuel, mis hermanos? El hijo queda en la casa para siempre. Cuando él construye su morada dentro de nosotros, vive para siempre. Estamos entendiendo. Pero que realmente, mis hermanos, recuerden, lo recibamos y creamos en su nombre. Porque a veces pensamos que nada más porque hicimos la oración y le hicimos el favor, déjenme decirlo así grotescamente, le hicimos el favor de recibirlo, entonces Él ya vive en mí, ya soy salvo y ahora Él es mi Señor. Mis hermanos, los que lo recibieron, coma, los que creen en su nombre, acuérdense, porque si no, ya han sido juzgados. Juan 1:12, Juan 3:18. Pero es que Jesús vino a salvarnos. Sí, mis hermanos, pero no saques un versículo como el 16 de Juan 3:16 de su contexto si no observas, si no escuchas el versículo 18. Estamos comprendiendo. El Hijo, el Hijo queda para siempre. Ahí está la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, ven, ven, Mirra al Shekem, acuérdense. ¿Sale? Vamos también a Romanos 8:32. Vamos a cambiar ahora a Romanos 8, verso 32. Y fíjense lo que dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él? Vean esto, todas las cosas. Pero acuérdense, mis hermanos, busca las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido o vendrá por añadidura. Acuérdense que las cosas no son cosas materiales ni aún espirituales que Dios nos da, son los atributos de su nombre. La gran revelación, los atributos de su nombre, el misterio que estaba velado, oculto, ¿se acuerdan? ¿Quién es, no cuál? ¿Quién es ese misterio? Cristo, mis hermanos, vean en Corintios cómo Pablo nos explica. Cristo, el misterio que estaba oculto, Cristo. Cristo, poder de Dios, el nombre de Dios, la autoridad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. O sea, lo que estamos viendo ahorita, admirable consejero, ¿sí se están dando cuenta? Admirable consejero, que es lo mismo de Isaías. Pero ese Elohim, ¿se acuerdan? El, Elohim, Gibor. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita al principio, en la traducción de Kadosh? El, Gibor, Elohim, el Todopoderoso. Estamos entendiendo, mis hermanos, quién es nuestro Señor Jesús. Todas las cosas. Nos da gratuitamente todas las cosas, o sea, todo el nombre, todo el atributo, todo completito. No nos falta uno, mis hermanos. Lo que pasa es que no nos va a alcanzar la eternidad, ¿verdad? Para que nos revele todos y cada uno de los atributos de su nombre. Pero ya empezó, mis hermanos. ¿Te acuerdas que te comentaba en el sermón? Dedícale un minuto nada más a adorarlo por cada uno de los atributos que hemos empezado a compartir contigo, nada más en este año, y son como 300, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta, mis hermanos, que cada uno de esos atributos, si empezamos a adorar a Dios con un minutito, pues te vas a tardar 5 horas en un día, un minuto. Estaremos hablando de 300 minutos y cada hora tiene 60 minutos. Tardarías 5 horas, mis hermanos, y no es nada de lo que hemos estado compartiendo comparado
con las grandezas, porque las maravillas de Dios son nuevas cada mañana, nuevas cada mañana. No es porque sean nuevas en el sentido de que Dios inventa algo. No, lo que pasa es que son nuevas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y por eso para nosotros son nuevas, pero para Él es de la eternidad a la eternidad. Él es yo soy, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo esto? Clama a mí, ¿se acuerdan? Y yo te responderé cosas grandes y ocultas, o yo te mostraré o te revelaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas, el misterio oculto, que nadie conoce? Cristo, mis hermanos, su nombre, sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Todas las cosas, dice Romanos 8:32, nos da en Cristo Jesús todas, absolutamente todas las cosas. Vamos a primera de Juan 4:10 al 16, en quien reside, ¿se acuerdan? Esa autoridad, ese poder. Primera de Juan 4:10 al 16. Fíjense, dice la palabra. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se acuerdan de Juan 3:16 hasta el 18? Sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya vimos qué significa que Él nos salva y para qué nos salva. Vida eterna, para creer en Él, para conocerlo como el único Dios verdadero, pero no solamente es creer en Él, sino creer en su nombre, ¿se acuerdan? Juan 3, del 16 hasta el 18, o Juan 1:12, lo acabamos de ver, y muchas otras citas más. ¿Sale? Verso 11, amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo debemos amarnos, mis hermanos? Pues compártele el nombre a tus hermanos, compártele los atributos del nombre de Dios para que el amor de Dios esté en ellos. ¿Estamos entendiendo? No te estoy diciendo que no ames a tu hermano, que no lo ayudes, que no lo abraces, que no le des un beso santo. No te estoy diciendo eso. ¿Cómo debes amar al hermano? Compártele los atributos. ¿Se acuerdan de Colosenses 3 y Efesios 5? ¿Cómo? Con salmos, cánticos, himnos espirituales. Lo dice la palabra, mis hermanos. También nosotros, así como Él nos amó, ¿para qué? Para conocerlo. También debemos amar a los hermanos. ¿Para qué? Para que lo conozcan, mis hermanos. Pues es lo mismo. Verso 12. A Dios nadie jamás lo vio. Fíjense, a lo mejor me dicen, no, es que tú estás inventando de que el amor consiste en dar a conocer el nombre de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 12. A Dios nadie jamás lo vio. Entonces, no estoy fantaseando, mi hermano. Está hablando cuando proclamamos el amor, cuando profesamos el amor a los hermanos, está hablando de ver a Dios, que los hermanos vean a Dios, que crean en Él, que crean en su nombre, que lo conozcan. No te lo estoy diciendo yo, aquí está, primera de Juan 4:12. A Dios nadie lo vio, jamás lo vio, dice. Si nos amamos unos a otros, pues Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, mis hermanos, si proclamamos quién es Dios, pues Dios está en nosotros, en Emanuel, ¿te acuerdas? Que te dije, no solamente es con, fíjate lo que dice aquí, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. El amor, Juan 3:16 hasta el 18. Tener vida eterna, conocerlo, para creer en qué, en su nombre, mi hermano. ¿Estás entendiendo en qué consiste el amor? Verso 13, fíjense, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
¿Se acuerdan del capítulo 16 de Juan? Bueno, desde el capítulo 14, pero ya en el 16 dice, es necesario que yo me vaya desde el capítulo 14, pero no se espanten, no se van a quedar huérfanos. Yo vengo otra vez a vosotros. Y cuando venga el Espíritu, dice, Él los convencerá, los imputará, los redarguirá de qué? De pecado, de justicia y juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creen en mí, no creen en mi nombre. ¿Sí se están fijando? Pero dice, y el Espíritu Santo se quedará en ustedes, no dice con, en ustedes. Lo mismo que dice aquí el versículo 12, mis hermanos. Entonces vamos comprendiendo lo que nos dice la bendita palabra. ¿Sale? Vamos a continuar. Dice el verso 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Lo que le estaba diciendo Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, ¿sí? Lo que le estaba diciendo a la samaritana. ¿Se acuerdan? Adoramos al Salvador, dice Jesús. Verso 15, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ya vimos hace ratito la primera parte del versículo 6 de Isaías, del capítulo 9. Y ya vimos el Hijo. Lo vimos en Lucas, lo vimos en Romanos, lo vimos en Juan. ¿Por qué decir que el Hijo es Dios? ¿Por qué decir que el Hijo es el Hijo de Dios? ¿Por qué decir que Jesús es el Cristo, el Señor? Romanos 9:5. Porque Él es Dios. ¿Estamos entendiendo? Fíjense, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, fíjense lo que sucede. Dios permanece en él y él en Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, mi hermano, Dios está permaneciendo en ti. No solo Jesús, Dios está permaneciendo en ti. Pero recuerda el versículo 13, dice que es el Espíritu el que reside en nosotros. Pues es el mismo. ¿Estamos entendiendo? Cualquiera que confiese que Jesús con sus labios, Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra vez, Juan 3:18, creer en su nombre. Juan 1:12, creer en su nombre. ¿Estamos entendiendo? Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, no dice Jesús reside en él, Dios reside en él, porque él es Dios. Y él, o sea, el creyente, en Dios. Verso 16. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Fíjense lo que significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en ti. Entiendes quién es Jesús, el Señor, el cual es Dios, y que Él reside y vive en ti. Emmanuel, Dios en, no solamente con, Dios en nosotros. Pero ¿quiénes son nosotros? Los que creen en su nombre, no solamente los que lo recibieron, los que además de recibirlo, creen en su nombre. No es una nueva doctrina, no estamos diciendo nada nuevo, mi hermano. Eso está en la Biblia, escrito desde hace miles de años. Estamos entendiendo. Es lo que está escrito aquí en la palabra, es lo que estamos compartiendo, es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Shekem, ¿se acuerdan? Esa autoridad, ese poder que es el poder de Dios, en quien está precisamente toda la autoridad, todo el señorío de quien es Dios. Déjenme regresar a nuestra postal para compartírsela, para que veamos lo que estábamos compartiendo, ¿sí? Las citas que estábamos proclamando ahorita.
¿sí? Aquí las tenemos. Fue lo que estuvimos viendo ahorita. Un niño nos es nacido, ya vimos quién es ese niño, la importancia de entender que ese niño no es un niñito acostadito en un pesebre chiquito, es un bebecito. No, mis hermanos. Por eso llegaron los ángeles a adorarlo y a glorificarlo, y por eso, como veíamos en el sermón del domingo, llegaron los astrónomos o los reyes, ¿verdad? Que llegaron a adorarlo y glorificarlo no solamente de Jerusalén, sino de todas partes del mundo. Eran magos del oriente que venían de diversas naciones. Entonces, Jesús es Dios, no solamente de los judíos, mis hermanos, de todas las naciones. Es la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas, o en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es ese hijo, si se están dando cuenta, es ese niño nos es nacido, pero también es ese hijo nos es dado. Y nos es dado con un propósito específico, creer en su nombre. Vamos a dejarle aquí, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Ok. Bueno, pues que toda la honra, mis hermanos, toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. En este caso, nuestro Señor Jesús, recuerden, lo estamos viendo como Ben, el Hijo, ¿sí? Ben, Misra, al Shechem, en cuyos hombros, o el Hijo en quien reside todo el imperio, toda la potestad, toda la autoridad del nombre de quien es Dios. Alan, adelante. Sí, bueno, no llegamos hasta allá, sí lo vimos presentado, pero me quedaba la duda de si, por ejemplo, en Sar Shalom, la parte de príncipe también se puede entender como heredero. En todo este sentido, pues que vemos que es hijo, que es pues el príncipe también tiene como que esa parte, ¿no? De que es el que hereda lo que viene del rey, ¿no? Sí, el heredero en el sentido de heredar todo el nombre, no porque no sea de él. El heredero es el verdadero propietario de los bienes. ¿Quién es un heredero? Nosotros pensamos por ejemplo, una persona, Juanito Pérez, dice, pues mis papás tienen dinero, tienen sus casas, tienen sus bienes. Yo voy a ser el heredero. No, no eres heredero y no hay función de heredero y no hay figura de heredero, sino hasta que muere la persona. Una vez que mueren los papás, los abuelos, los tíos, quien te vaya a dejar la herencia, entonces eres heredero, pero el heredero no es una persona que tiene bienes porque los adquirió. No, eso ya pasó a un segundo término. El heredero es el propietario de los bienes. Entonces, Jesús no es que hereda porque se lo dieron porque no lo tenía. No, al hablar de que Jesús es el heredero, por eso es el príncipe, el quien detenta todo el poder, el gobernante, la autoridad, el señorío, es el que tiene el nombre, es el que porta el nombre, es el que manifiesta, el que da a conocer el nombre, el que expresa el nombre. Por eso se encarnó para manifestar el nombre. Véanlo en Juan 1:18. Dice, desde el verso 14, se encarnó, puso su morada o tabernaculizó entre nosotros. Y luego en el verso 18 del capítulo 1 de Juan, dice, manifestó que, pues vino a manifestarnos, a explicarnos quién es Dios. ¿Qué es lo que nos explicó? Pues el nombre, los atributos. Por eso es el heredero, porque todo el poder y toda la autoridad le pertenecen a él. El nombre le pertenece a él, porque él es el Padre, porque él es Dios. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿Alguna amén. pregunta o Gracias. comentario? ¿Sí? Y ya lo estaremos viendo más adelante, y cuando lleguemos a estas citas, desafortunadamente, bueno, no alcanzamos a verlo, pero ya lo estaremos viendo más adelante,
¿Qué significa que él sea el heredero? Ben, heredero, Ben como hijo, también es otra parte de esta serie de discipulados, donde él se presenta como el heredero precisamente, pero ¿qué significa que él sea el heredero? Nos falta también ver al hijo, o sea, a Jesús, como Ben, pero como descendencia. Falta muchísimo acerca de quién es Jesús como hijo, para que veamos que el hijo no es el hijito, el chiquito, el bebé, el junior, ¿no? El que se gasta los bienes del papá. No, es el Padre mismo, es nuestro Señor, Yahvé, Elohim, o el Shaddai, o Ben Misra, Shekem, en quien está todo el poder y toda la autoridad. ¿Sale, vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Bueno, mis hermanos, pues muchas bendiciones de nuestro Señor Jesús para honra y gloria de su precioso nombre y no olvidemos su propósito, darlo a conocer, porque para eso fuimos puestos, darlo a conocer su precioso nombre. Nos da este privilegio, nos da este honor inmerecido, este privilegio inmerecido de conocer su precioso nombre para darlo a conocer y se cumpla su propósito de adoración. Que toda la honra y que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Nos vemos el domingo y el próximo miércoles también en nuestro siguiente discipulado. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendito Dios. Bendición. Bendiciones. Gracias. Gloria a nuestro Señor Jesús.